ahora vamos a hablar de los impuestos, pero de algunos muy puntuales, de aquellos que pagamos los argentinos cuando cargamos nafta en el vehículo. Un cuarto del valor de las naftas son impuestos. Según un estudio que se desarrolló hace poquito tiempo nada más. Vamos a preguntarle sobre el tema a Guillermo Poch, es tributarista y nos va a ayudar un poco a comprender, ¿no?, cómo está compuesto el valor de la nafta. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller y Nahuel Crescenzo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Hola. muy bien. Hola. Yo decía recién, un montón pensar que un cuarto del valor se va a impuestos, pero vos sos el especialista en verdad acá. ¿Es un montón, Guillermo, o no? Mirá, Leonora, claramente es mucho lo que representan los impuestos cuando la gente está comprando productos. Como vos bien indicabas, en la nafta es un 25% aproximadamente, tenés un IVA que representa aproximadamente un 15%, después tenés un impuesto al combustible que también representa un 8%, es un monto fijo lo que se paga hoy en día por el impuesto a los combustibles líquidos y después le tenés que agregar otros conceptos más. Pero en línea con lo que venimos conversando, en Argentina, en los productos básicos vos tenés siempre una carga impositiva oscilando ese 25% o un poquito más. En la carne, en la leche, está siempre dentro de esos porcentajes de costo tributario. O sea, vos le estás pagando al Estado aproximadamente esa suma de pesos cuando comprás cosas en la vida diaria. Ahora, para establecer si es un montón o no, podemos no solamente comparar con otros productos, sino me imagino y me pregunto, Guillermo, ¿qué pasará en otros países? ¿También pagan impuestos de estas características en el combustible? Sí, o sea, en general todos los países aplican impuestos sobre la venta de bienes. En Argentina lo que sucede es que tenés una presión tributaria cara, o sea, alta, estás compitiendo con Brasil como país, hoy en día en la región, como país más caro, y Argentina no deja, o sea, viene con una tendencia a la alza en cuanto a la presión tributaria, y eso es algo que próximas dirigencias políticas, próxima administración, van a tener que trabajarse en ese sentido. No es una tarea fácil, porque de alguna manera bajar los impuestos es desfinanciar al Estado. Lo que la Argentina tiene que trabajar fuertemente es en la generación de valor, o sea, que haya más actividad económica para permitirse bajar los impuestos sin perder recaudación. Claro. ¿Y cuáles son esos impuestos que a veces vemos y no entendemos por qué están y que quizás decimos, ¿son importantes estos impuestos o se podrían evitar? ¿Cuáles son aquellos ítems o impuestos que podrían no estar tranquilamente? Mira, Nahuel, hoy el IVA es el impuesto de más recaudación dentro de lo que es la matriz de recaudación nacional. Y está casi 10 puntos por sobre el impuesto a las ganancias. Pensar en reducirlo es muy difícil, claramente, o sea, porque es sacarle plata al Estado cuando el Estado está necesitando de plata. Fíjate que de hecho estamos en un contexto inflacionario, producto de emisión, es porque el Estado está necesitando muchos fondos para desarrollar su actividad. ¿Vos qué podés llegar a hacer? Una situación es pensar en un recorte de gastos, dos sería mantener la misma recaudación y bajar la presión tributaria. Cuando hablo de bajar la presión tributaria es bajar las alícuotas de los impuestos. La única alternativa que tenés, si no querés ir a pedir préstamos para solventar el gasto, es que de alguna manera paulatinamente aumenten la actividad local o mayor turismo para de alguna manera poder paliar los gastos que hoy tenés día a día como Estado. ¿Es igual la situación en Cava que en el interior del país? Hablamos de impuestos nacionales porque también hay un costo después de logística que se traslada y nunca es el mismo precio el de la ciudad que el del interior del país, bueno, salvo aquellas zonas petroleras. ¿Impositivamente es lo mismo? No, hay diferencias, podés tener entre 2, 3 puntos de diferencia cuando te referís a impuestos, porque también hay impuestos provinciales e impuestos municipales. Entonces, dentro de algo que vos estás comprando, en este caso en particular el combustible, podés tener diferentes tipos de alícuota por la jurisdicción donde se está desarrollando la venta. Es un montón, 2, 3 puntos. No se privan de nada, Guillermo. Y en la medida que nosotros, el problema viene cuando nosotros mismos como ciudadanos queremos un Estado grande.
O sea, el Estado necesita fondos para poder solventar los gastos. Cuando nosotros decimos quiero esto, quiero esto, quiero esto como sociedad, eso después se ve representado automáticamente en impuestos. Es como decir, y quiero ir a un club. Y en el club quiero que me den la pileta, el gimnasio, tenis, pádel, Claro. bueno. Claro. Si vos querés tener todo eso, automáticamente tenés que subir la cuota del club. En vez de si vos decís, che, cobrame una cuota chiquita y después si quiero hacer algo lo pago aparte, bueno, acá funciona lo mismo el Estado. Sí. Ahora, yo pensaba en esto que vos decías de se tiene que incrementar la actividad económica para de alguna manera contemplar esa quita de impuestos que se podría dar, pero lo que pasa en Argentina es que nunca se sacan los impuestos. Siempre quizás hay un momento bueno económicamente que se puede dar, pero los impuestos siguen igual, no los sacan. Es como decir, abuelo, si ante una situación de crisis se aumentan los impuestos. Eso es figurita repetida en las resoluciones de las crisis en Argentina. El problema es que después las dirigencias políticas, sin importar el partido ni nada, no se toman la molestia de decir, bueno, resolvimos, hay que achicar el gasto, volvamos a foja cero en materia tributaria. Es como que fuimos escalando, o sea, el tamaño del Estado. Es algo que la sociedad lo va a tener que plantear por sí misma y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Un Estado grande y después tenemos que pagarlo esto? ¿O es preferible un Estado chico en donde uno define dónde gastar uno la plata y no que sea el Estado quien de alguna manera te la cobra a través de los impuestos? Sí, igual hay como un eslogan, yo tomo lo que vos recién decías, esto de, bueno, una vez que surge un impuesto, nunca nadie jamás en la historia le da marcha atrás. Podemos, hablar de la reta hace algunos días atrás en relación a las tarjetas de crédito, en plena campaña electoral, ¿no? Quitando un impuesto que estaba cobrando las tarjetas. Pero cuando un impuesto llega como para quedarse in eternum, porque en definitiva cualquiera que asuma el poder le conviene, ¿o no, Guillermo? Cuando vos tenés caja, visto Claro. políticamente te conviene, pero después a la larga suceden, o sea, vienen las consecuencias de ello. Entonces, la situación ideal sería que cada uno, o sea, que vos tengas una presión tributaria mucho más chica y que el Estado cubra únicamente lo que serían las situaciones, viste, de necesidades básicas de las personas para tener un estado de bienestar, pero ser muy cuidadoso en cuanto a la totalidad de los gastos. Claro. Y pensaba también en la cantidad de impuestos que hay en nuestro país, que esto genera un retraso o un freno de posibles inversiones, ¿no?, en la economía. En la medida que vos tenés impuestos altos, va en contra de la rentabilidad de los negocios. Claro. Cuando bajás la rentabilidad y de alguna manera lo que haces es que la gente va a estar menos interesada en desarrollar negocios. Entonces lo que vos tenés que buscar es la situación inversa, que es dar rentabilidad para que la gente quiera invertir porque sabe que lleva más plata. Pero indirectamente lo que termina sucediendo es que vos, como querés desarrollar actividades, necesitas de gente, la gente también ve un impacto en su sueldo porque el mercado entra en una situación de pleno empleo. Pero hay que esperar a esa situación, no hay resoluciones mágicas que corrijas automáticamente. Un caso emblemático es la Ley de Promoción del Software, hoy Ley de Economía y Conocimiento. En el 2004 Claro. se bajó la carga tributaria y hoy, si una empresa busca gente vinculada a sistemas, cuesta conseguirla y los sueldos son altos porque la actividad se pudo desarrollar a raíz de un beneficio impositivo. Guillermo, por ejemplo, cuando el gobierno busca sumar a precios justos a los combustibles para que no tengan un gran impacto en los datos inflacionarios, tranquilamente si bajaran algún impuesto no haría falta que formen parte de este programa, ¿cierto? Si bajás los impuestos tenés la posibilidad de que después bajen. No siempre sucede. Hubo en el IVA que se bajaron 2 puntos. En un momento en la administración de Dualde se bajó del 21 al 19. No impactó directamente en los precios, no es lineal. Pero sí lo que vos puedes hacer es que pasando la tarjeta de débito para la compra te devuelvan X porcentaje. Eso sería lo mismo. Un 5%. En algún momento te devolvían un 5%. Sí, es verdad. Claro. Claro, tal cual. Entonces vos ahí tenés esa posibilidad de decir, bueno, pagando con tarjeta de débito, tengo el beneficio de que me devuelven plata. Guillermo, como siempre, muchas gracias por esta comunicación con nosotros para ayudarnos a entender la cantidad de impuestos que pagamos los argentinos
Y bueno, esperemos que en algún momento desde la política puedan hacer lo necesario para hacernos la vida un poco más fácil, ¿no? Bajar la presión Porque tributaria. es muy complicado. Gracias, Guillermo. Totalmente. Muchísimas gracias y a disposición. Un abrazo Gracias. grande. Guillermo Poch, tributarista, con respecto a esto.